No voy a decir que soy un experto excursionista, pero llevo décadas disfrutando mucho de esta actividad. He recorrido la mayoría de los senderos principales de Estados Unidos y he visitado más del 75% de los parques nacionales de este hermoso país. Por eso, he tenido que buscar nuevas formas de emocionarme. Hace poco adopté un nuevo pasatiempo: revisar Google Maps en busca de bosques vastos y sin nombre, y simplemente explorarlos. Es un poco convencional, pero creo que la emoción extra vale el riesgo de perderse. O al menos eso pensaba. Llevo conmigo un paquete de calcomanías caseras que uso como marcadores. Las voy pegando en los árboles para no olvidar el camino de regreso. Cuando paso de vuelta, las quito para no dejar basura. Me sorprende que más gente no use este truco. Hace que perderse en el bosque sea casi imposible. Bueno, esta vez tenía un reto un poco más intimidante. Decidí explorar el bosque de Dudleytown Forest en Connecticut, un lugar que haría dudar a cualquier persona normal. Si no lo conoces, todo el pueblo fue abandonado desde el siglo XIX, y hay todo tipo de historias inquietantes sobre cosas extrañas. Deberías investigar el lugar si te interesa ese tipo de cosas. A mí no. No soy supersticioso y no creo en historias de fantasmas. Técnicamente, este bosque está prohibido al público, pero eso nunca me ha detenido. Desde mi punto de vista, era casi seguro que no me encontraría con nadie allí, que es justo lo que busco. Además, soy de Nueva Inglaterra, así que el viaje no fue tan malo. Entré al bosque alrededor del mediodía para asegurarme de que el sol no se ocultara antes de terminar. Mi primera impresión fue, honestamente, bastante inquietante. Había escuchado que era completamente silencioso y me sorprendió descubrir que era verdad. No te das cuenta de todos los sonidos del bosque hasta que desaparecen. Imagina cerrar los ojos en una habitación silenciosa y solo escuchar tu respiración. Así se sentía. Para ser sincero, este fenómeno no me era del todo extraño. Ya había estado en bosques sin vida animal antes. Seguí caminando, colocando mis marcadores, intentando sacudirme esa sensación incómoda. Pensaba que eventualmente vería algún animal o al menos una señal de vida, pero no ocurrió. Después de un rato, incluso empecé a desear encontrar a una persona. Así de incómodo me sentía. Sin embargo, poco a poco dejé de sentirme tan inquieto. Por primera vez desde que había entrado al bosque, estaba calmado. Pero no duró mucho. De la nada, escuché un sonido que hizo que toda esa incomodidad regresara de golpe. Era como un lamento, un gemido prolongado, como el de un animal herido. Es lo mejor que puedo describir. Hasta el día de hoy me cuesta explicarlo. Era especialmente aterrador porque era el único sonido en todo el bosque. Me detuve a escuchar, tratando de entender qué podía ser. Nunca había oído algo así. Tal vez era el viento, pero no había viento, así que no tenía sentido. Concluí que probablemente era un animal herido, aunque en el fondo sabía que no lo era. Me alejé del sonido hasta que desapareció. Probablemente te preguntes por qué no me fui en ese momento. Ojalá tuviera una respuesta. Me dije a mí mismo que si pasaba algo más extraño, me iría sin pensarlo. Mientras caminaba, empecé a preguntarme, ¿cómo se habría herido un animal en un bosque así? ¿Había alguien cazando? No había escuchado ningún disparo. Tal vez ocurrió antes de que yo llegara. ¿Y si alguien lo dejó sufriendo? ¿Quién haría algo así? Todas esas ideas rondaban mi cabeza cuando me topé con algo. En el árbol frente a mí había tallados. Lo sé, suena cliché, pero es verdad. No eran símbolos ni letras, solo cortes aleatorios y partes de la corteza arrancadas. Miré alrededor, y varios árboles cercanos tenían las mismas marcas. Ahí fue cuando decidí irme. Me di la vuelta sin pensarlo y empecé a regresar, quitando mis marcadores del camino. Soy una persona curiosa por naturaleza, pero incluso yo estaba pensando, ¡al diablo con esto! Seguí mis marcas durante un rato hasta que vi algo en la distancia que no había visto antes. Parecía una cueva, como la guarida de un oso. Me detuve, confundido. Me conozco. No había forma de que hubiera pasado por alto algo así. Y entonces lo entendí. Mis marcadores deberían estar a la altura de los hombros, no a la altura de la cintura. Sentí como la sangre se me helaba. Me di la vuelta y empecé a correr desesperadamente por donde había venido, mirando constantemente hacia atrás. ¿Cómo pude haber sido tan distraído? Alguien había movido mis marcadores para llevarme hacia esa cueva. Pero, ¿cómo?
¿De verdad era posible que alguien me hubiera estado siguiendo todo ese tiempo? No tuve tiempo para pensar en todo eso. Estaba demasiado ocupado intentando salir de ese maldito bosque. El problema era que literalmente no tenía idea de hacia dónde iba. Sin mis marcadores, estaba completamente perdido. Seguí corriendo, sin siquiera intentar hacer silencio. De todos modos, habría sido inútil. El bosque estaba completamente muerto, excepto por los sonidos que yo mismo hacía. Me detuve un momento para recuperar el aliento y saqué mi teléfono, rezando por tener señal. Por algún milagro, tenía una barra. Encontré la ubicación de mi coche estacionado en el mapa y logré orientarme hacia la dirección correcta. No estaba lejos. Y justo así, la señal se fue. Pero no importaba, ya sabía hacia dónde ir. Y entonces, el lamento volvió. Solo que esta vez era el doble de fuerte. Corrí más rápido que en toda mi vida, incluso sabiendo que mis mejores años físicos ya habían pasado. El sonido parecía venir justo detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no veía nada. Después de los peores 10 minutos de mi vida, finalmente llegué al borde del bosque, y el lamento se detuvo en seco. Salté dentro de mi coche y salí a toda velocidad antes de que lo que fuera que me estuviera persiguiendo pudiera alcanzarme. Ese día arruinó el senderismo para mí. Esta es mi explicación racional de lo que pasó. Algún ermitaño o tipo extraño vive en ese bosque y me vio antes de que yo lo notara. Luego, por alguna razón, me siguió y manipuló mis marcadores para intentar atraerme hacia esa cueva. Supongo que tenía un silbato o algo que producía ese sonido de lamento, lo que explicaría por qué se detuvo tan repentinamente cuando se dio cuenta de que no iba a alcanzarme. Sé que esta explicación tiene fallas, como por ejemplo, ¿cómo alguien podría soplar un silbato durante tanto tiempo mientras corre a toda velocidad? Estoy abierto a cualquier otra explicación. Tal vez hay una razón por la que ese bosque está prohibido para los civiles. Cuando era más joven, mi casa de la infancia era el lugar perfecto para las reuniones con amigos. Había varias razones para eso. Mi papá tenía un enorme man cave en el sótano con una cantidad casi ilimitada de cerveza. Además, mis padres generalmente nos dejaban beber ahí abajo y nos dejaban solos la mayor parte del tiempo. Vivía en un terreno bastante grande y mi casa colindaba con un bosque de buen tamaño. Si caminabas a través del bosque desde mi casa, llegabas a un camino de tierra. Al otro lado del camino estaba el embalse, un lugar que se ganó mi corazón desde que era niño. He hecho innumerables agujeros en la cerca del embalse, tantos de hecho que la Comisión del Agua dejó de repararlos. Después de todo, es ilegal que civiles entren en propiedad del embalse, pero cuando era niño era mi santuario. Iba ahí a fumar, a alejarme de mis padres, a nadar, a pensar. Realmente era un lugar hermoso y probablemente lo único que extraño de esa etapa de mi vida. Mis amigos y yo estábamos jugando unas partidas de billar en mi sótano, con música EDM bastante ruidosa de fondo, cuando mi amigo Chester tuvo la brillante idea de caminar por el bosque hasta el embalse. El aburrimiento ya estaba pegando fuerte, así que todos aceptamos. Además, el sol aún no se había puesto, así que no sería una pesadilla orientarnos. Éramos 5: Chester, Rick, Jasper, Hassan y yo. No recuerdo todos los detalles, pero estoy casi seguro de que Rick y Hassan agarraron unas cervezas para el camino. Ellos eran los que más bebían del grupo. Yo ya había tomado algo, así que no quería excederme. El embalse era enorme, así que incluso después de cruzar la cerca, todavía teníamos que caminar bastante. El bosque estaba algo lodoso por la lluvia de antes, pero ya estábamos comprometidos con el plan. Había un acantilado en el lado cercano donde solíamos quedarnos, así que ahí fuimos esa noche. Después de un rato, decidimos seguir caminando hasta el lado opuesto del embalse. Para llegar ahí, teníamos que bordear el lado cercano hasta el final y luego cruzar al otro lado. Desde ahí podríamos caminar hasta una parte muy lisa que solíamos llamar la playa. Después de unos 20 minutos caminando, finalmente llegamos al lado opuesto del embalse. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Hassan levantó la mano y señaló a lo lejos. Recuerda que estábamos en el lado opuesto del embalse, pero aún no habíamos llegado a la playa.
Señalaba hacia la derecha, donde vimos que algo se movía hacia el agua, en el mismo lado en el que estábamos, aunque mucho más lejos. Nos quedamos en silencio, observando cómo una figura oscura avanzaba lentamente hacia el agua. Al principio todos estábamos algo emocionados. Pensábamos que tal vez tendríamos algún tipo de encuentro, algo que normalmente nos interesaba. Pero a medida que la figura se acercaba, nos dimos cuenta de que estaba arrastrando algo. Poco a poco pudimos verlo mejor. Era una bolsa grande de basura negra, y claramente tenía algo pesado dentro, por lo lento que se movía la persona. No quiero hacer suposiciones, pero a lo largo de los años se habían encontrado algunos cuerpos en ese embalse, así que en ese momento asumimos lo peor. Nadie sonreía, nadie hablaba. Solo observábamos en silencio cómo esa persona arrastraba lo que creíamos que era un cuerpo hacia la orilla. Cuando llegó al agua, se arrodilló sobre la bolsa durante unos minutos. Desde tan lejos no podíamos ver exactamente qué hacía. Decidimos que ese era un buen momento para irnos, aprovechando que estaba distraído. Pero antes de movernos, Chester vio algo más, y eso nos dejó paralizados. 3 figuras más salieron del bosque. 2 de ellas arrastraban bolsas. La tercera llevaba un kayak sobre la cabeza. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Vivía a solo 10 minutos de una de las ciudades con más crimen del país, así que si esto estaba relacionado con alguna banda, tendría sentido. El primer hombre que vimos se subió al kayak, mientras los otros 3 le ayudaban a cargar una de las bolsas en su regazo. Remó hasta el centro del embalse, y vimos cómo la bolsa desaparecía bajo el agua. Volvió a la orilla, y repitió el proceso 2 veces más. Y entonces, como en una película, sonó mi teléfono. El tono rompió el silencio como una cuchilla, y mis nervios no me dejaron silenciarlo a tiempo. Los 4 hombres se quedaron congelados y voltearon hacia nuestra dirección. Y ahí fue cuando corrimos. Así, de un segundo a otro, la tranquilidad de mi embalse desapareció para siempre. Rick miró hacia atrás y gritó que nos estaban siguiendo. Fue el momento más aterrador de mi vida. Correr en un bosque es increíblemente difícil. Súmale el miedo a morir y es el doble de complicado. Corrimos bordeando el embalse, cruzamos de vuelta y nos metimos al bosque del lado cercano, buscando el agujero en la cerca. No sé si fueron los nervios, el alcohol o ambas cosas, pero no podía recordar dónde estaba el maldito agujero. Llegué primero a la cerca, con mis amigos justo detrás, y comenzaron a entrar en pánico cuando vieron que yo recorría la cerca sin rumbo, buscando desesperadamente una abertura que podía estar en cualquier parte. Corrimos a lo largo de la cerca, y cuando ya estaba a punto de rendirme, Rick señaló al frente y gritó. Ahí estaba, a unos pocos metros. Corrimos hacia él. Mientras ayudaba a Chester a pasar, escuchamos el sonido de una rama rompiéndose detrás de nosotros y supe que estaban cada vez más cerca. La persecución no terminó ahí. Corrimos por el bosque hasta llegar a mi patio trasero. Estábamos aliviados, lo habíamos logrado. Fue entonces cuando Hassan llamó a la policía. Les contamos todo y dijeron que enviarían una patrulla inmediatamente. Sabía que iba a meterme en problemas por invadir propiedad privada, pero en ese momento no me importaba. Mis amigos estaban aliviados, pero yo no. El camino desde el embalse hasta mi casa no era largo, y podían haber seguido nuestras huellas fácilmente. Cuando la policía llegó, escucharon nuestra historia y revisaron mi propiedad en busca de señales de que alguien nos hubiera seguido. Y entonces, se me cayó el alma al suelo. Encontraron algo. Había huellas de barro que llegaban hasta la cerca de mi patio trasero. Les dije que no eran nuestras. Me preguntaron si estaba seguro. Les dije que sí. ¿Por qué saltaría mi propia cerca? Por suerte, no encontraron a nadie escondido, así que se fueron y dijeron que me mantendrían informado sobre el caso del embalse. Y sorprendentemente, sí lo hicieron. Después de unos días, sacaron 3 cuerpos del embalse. Nada sorprendente. La noticia se volvió bastante grande por un tiempo. Mis padres y yo vivimos con miedo durante mucho tiempo, sabiendo que criminales sabían dónde vivíamos.
Durante meses, mi mamá juraba ver gente en el bosque por las noches. Incluso decía haber visto el destello de una cámara una vez. De hecho, este incidente fue una de las principales razones por las que nos mudamos. Hoy en día, hasta donde sé, la policía nunca logró encontrar conexiones ni hacer arrestos. Estoy escribiendo esto ahora porque recientemente vi una noticia triste sobre un adolescente que se ahogó en ese embalse, y todos estos recuerdos regresaron. Ese lugar definitivamente está maldito. Y todavía me pregunto cuántas tragedias habrán ocurrido ahí, de las que nadie sabe nada.